Así que bienvenidos, bienvenidas todos a este webinar informativo sobre nuestro entrenamiento en mindfulness para la educación, nuestra generación 2023. Yo soy el doctor Eric López, para quienes no me conocen, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Y pues bueno, justamente el tema que nos reúne el día de hoy, pues es informarles acerca de nuestro webinar, de nuestro entrenamiento, quiero decir, Mindfulness para Educación, y vamos a tocar otros temas también que ahorita les voy a explicar. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Estamos justo a tiempo, se está conectando más gente todavía, así que bienvenidas todas las personas que se acaban de conectar o que se están conectando ahorita, también los que ya se conectaron desde hace rato. Entonces podemos iniciar, ¿no? Primero creo que vale la pena preguntarnos si estás en el lugar correcto, ¿no? Siempre vale la pena como cuando la gente se sube a un avión, ¿no? Y preguntan, o dicen cuál es el destino del avión. Bueno, aquí vamos justamente a aclarar antes de despegar. Si tú estás interesado o interesada en saber cómo poder utilizar herramientas basadas en ciencia para poder enseñar mindfulness de manera profesional en específico a niños y adolescentes, perfecto, estás en el lugar correcto. También, si te interesa saber todos los detalles de nuestro próximo entrenamiento, costos, informes, requisitos, etcétera, también estás en el lugar correcto. Y bueno, también si a lo mejor todavía no tienes mucho conocimiento en el tema y necesitas saber cuáles son los requisitos o los elementos necesarios para ser un facilitador o facilitadora competente de mindfulness con niños y adolescentes, también estás en el lugar correcto. Así que, pues bueno, vale la pena justamente empezar por ahí, ¿no? Aclarando cuál es el objetivo y cuál es el alcance de este webinar informativo, ¿no? Así que, pues bueno, primero que nada quiero platicarles un poco acerca de mí para que conozcan mi perfil profesional, cuál es el contexto donde me desempeño para quienes no me conocen. Así que, bueno, soy el doctor Eric López, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Estoy dedicado desde hace más o menos 17 años de tiempo completo al tema del mindfulness y soy practicante también de mindfulness desde hace aproximadamente 21 años. Este tema de practicar y enseñar, como ahorita vamos a hablar, pues es muy importante, ¿no? Si tú quieres desempeñarte como facilitador o facilitadora de manera profesional y competente, es importante que tú tengas por lo menos la intención de encarnar esta práctica, ¿no? Entonces, soy doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. He sido instructor y mentor de mindfulness en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, y también en el programa Mindful Schools. Esto es importante para nuestro webinar porque el programa Mindful Schools pues, es uno de los programas más reconocidos en Estados Unidos y a nivel mundial, justamente para entrenar a maestros y a personas interesadas en enseñarle mindfulness a niños, ¿no? Y también como parte de mi perfil profesional he tenido la oportunidad de liderar y de colaborar en proyectos de investigación sobre mindfulness tanto en México como en Europa, en particular en Alemania y en Estados Unidos. Y también, bueno, como lo indica la diapositiva, pues fui por varios años, más o menos 5 años, maestro guía en este programa Mindful Schools, que es parte, por lo menos, de la inspiración para crear este entrenamiento. Así que, pues bueno, además de eso, hace poco tiempo, hace un año y medio más o menos, terminé un puesto como director de programas clínicos sobre mindfulness también en United Health Group. United Health Group es la aseguradora más grande de Estados Unidos. Es una compañía Fortune 100 que normalmente está en el lugar 5 o 6 de estas Fortune 100, en donde pudimos tener la oportunidad de implementar programas de mindfulness y también hacer un poco de investigación, ¿no? Así que, pues bueno, también eso es parte. Estoy certificado por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts como instructor del programa MBCR, que es el programa más reconocido, más investigado de mindfulness en todo el mundo desde hace muchos años, y también por el Centro de Mindfulness, el Mindful Awareness Research Center de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Además de esto, estoy certificado como entrenador de instructores en el mismo programa MBCR, avalado tanto por la misma Universidad de Massachusetts como por la Universidad de Brown. Entonces, también eso es parte de mi perfil. Y bueno, también tuve la fortuna de terminar hace relativamente poco tiempo una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, investigando los efectos de esta práctica de mindfulness sobre el funcionamiento del sistema inmune
en latinos comparado con no latinos. Y bueno, asumo que aquí la mayoría o la gran mayoría de nosotros somos latinos y es muy importante justamente que estas prácticas que se han desarrollado primero en Oriente hace milenios y luego en Occidente, en países más desarrollados, puedan adaptarse a nuestras características culturales. Entonces, tal cual, esa es parte de fue parte de la intención de desarrollar este programa de investigación postdoctoral, ¿no? Además, pues bueno, como ya les dije, soy director del Instituto Mexicano de Mindfulness, soy formador de instructores en México, Latinoamérica también y en Estados Unidos. Y en términos también de mi pertenencia a cuerpos colegiados relacionados con el mindfulness, soy miembro del comité de asesores de la International Mindfulness Teachers Association, que es uno de los principales cuerpos colegiados que regula los programas de entrenamiento de mindfulness en el mundo. Y también soy miembro del comité de práctica de la American Mindfulness Research Association. Así que, pues bueno, simplemente un poquito de contexto para quienes no me conozcan, para que sepan el perfil profesional que tengo yo, que tiene el instituto. Y pues bueno, finalmente esto no se trata tanto de mí, nada más es poner el contexto, sino que se trata de ustedes y se trata del entrenamiento, ¿no? Así que, bueno, también estas son algunas de las instituciones con las que hemos colaborado como instituto, tanto en programas de formación como investigación, entre otras cosas, ¿no? Ahí está parte de nuestro involucramiento a nivel institucional, ¿no? Así que bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a revisar hoy? Por cierto, ahorita lo quiero decir de una vez, nos vamos a tardar, yo calculo, aproximadamente unos 40 o 45 minutos en total. La presentación calculo que dure más o menos 30 o 35 minutos y luego tomaremos un tiempo para preguntas y respuestas. Así que te quiero pedir de una vez, por favor, si tienes preguntas, que las guardes hasta el final. De esta manera yo me puedo concentrar en darte la presentación y al final poner toda mi atención en tus preguntas. Entonces, vamos a tener al final un periodo de preguntas y respuestas. En fin, entonces, vamos a hablar justamente de cuál es la relevancia actual de la práctica de mindfulness en concreto en el terreno de la educación, porque lo que nos compete justamente aquí, pues es eso, ¿no? Es el tema de la educación. Punto número uno. Punto número dos. Vamos a hablar también de quién o quiénes están calificados o cualificados desde el punto de vista de lo que nosotros ofrecemos para enseñar mindfulness. Esta es una pregunta que recibimos muy frecuentemente, ¿no? Nos dicen, oye, Érico, oye, instituto, nosotros queremos o yo quiero enseñar mindfulness, ¿no? ¿Cómo sé si tengo las credenciales o la aptitud para hacerlo? Vamos a hablar de eso también. Por otro lado, también te voy a compartir cuáles son los tres elementos básicos, los tres elementos fundamentales que todo instructor de mindfulness en la educación debe de desarrollar para poder ejercer de manera competente, de manera ética, de manera profesional, ¿no? También vamos a hablar un poco de eso. Y por supuesto, el plato fuerte es que también vamos a hablar de las características de nuestro próximo entrenamiento en mindfulness para educación, fechas, costos, características, etcétera, ¿no? También vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y de una vez les digo que para las personas que se queden hasta el final del webinar, les vamos a ofrecer una sorpresa gratuita. Yo sé que las sorpresas no se deben de echar a perder, ¿no? Y porque si no, no serían sorpresas, pero les adelanto que vamos a darles una lección de mindfulness totalmente gratuita a través de nuestra plataforma para quienes se queden hasta el final del diplomado. Entonces, bueno, ya les eché a perder un poquito la sorpresa, pero creo que tienen la idea de lo que va a suceder justo para quienes se queden hasta el final, ¿no? Así que, pues bueno, esta es la agenda, este es el plan de vuelo que tenemos para este webinar. Y si les parece, podemos empezar hablando de primero el mindfulness en la actualidad. Yo creo que vale la pena, como les comentaba hace un momentito, poner el contexto, explicar dónde estamos parados con el mindfulness, ¿no? En la actualidad y por qué es tan importante. Yo creo que el primer punto es que pues todo el mundo está hablando de mindfulness. Mindfulness está experimentando un surgimiento, una popularidad bastante extensa en muchas áreas de la sociedad. O sea, todo el mundo está hablando de mindfulness. Seguramente muchos de ustedes no estarían aquí
si no fuera por esta popularidad del mindfulness. A lo mejor lo has escuchado en algún lugar, alguien te platicó, tal vez lo practicas. Entonces, bueno, en fin, hay una popularidad bastante amplia, ¿no? Con respecto al mindfulness. Yo creo en general que esta popularidad es positiva, simplemente porque mientras más personas conozcan de la práctica, pues más gente se va a poder beneficiar. Entonces, hay un beneficio obvio en ese sentido, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de mindfulness. Sin embargo, el hecho de que todo mundo hable de mindfulness no quiere decir que todo mundo sepa qué es mindfulness. Es decir, todo mundo habla de mindfulness, pero no todos saben primero qué es y tampoco saben cómo enseñarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros, en particular en el instituto, vemos muy clara esta necesidad que existe, por ejemplo, a nivel institucional, hablando de escuelas, instituciones educativas, etcétera, de contar con gente que pueda aportar estas estrategias, estas técnicas de manera profesional, justamente, y con, digamos, conocimiento de causa, ¿no? Entonces, esta popularidad es buena, pero también conlleva una cierta ignorancia sobre el tema, ¿no? Y en ese mismo sentido, como les comentaba, pues creo que es muy necesario contar con intervenciones, pues que sean serias. A nosotros nos contactan instituciones muy seguido y nos dicen, Eric, fíjate que nos presentaron 2 propuestas de mindfulness, pero no sabemos cómo decidir quién es la persona profesional, ¿no? ¿Quién los acredita? Entonces se necesitan este tipo de intervenciones serias, acreditadas y evidentemente, pues impartidas de manera profesional, ¿no? Y también yo creo que una de las grandes ventajas de mindfulness, tanto para adultos como para niños y adolescentes, que esto también aplica en esta plática, digamos, es que es una intervención bastante efectiva. Para quienes no lo sepan, existe un cuerpo de investigaciones científicas desde hace 40 años que sugiere pues que la práctica de mindfulness tiene muchos beneficios. Entonces tiene un cuerpo de investigación por un lado y por otro lado es una práctica relativamente sencilla de llevar a cabo, sobre todo con niños y adolescentes. Entonces ahí hay un valor importante que desde mi punto de vista aporta la práctica de mindfulness, ¿no? En esta sencillez y al mismo tiempo efectividad, ¿no? Entonces, podríamos hablar 2 horas acerca del contexto de mindfulness, pero aquí básicamente se trata de simplemente poner en términos generales por qué es importante en la actualidad este tema del mindfulness, ¿no? Y además de hablar de mindfulness en general, creo que vale la pena hablar acerca de la importancia de mindfulness en específico en la educación, porque eso es lo que nos tiene aquí reunidos en este webinar, ¿no? Entonces, mindfulness, además de lo que acabo de comentarles, ha cobrado mucha relevancia justo en el mundo de la educación, ¿no? Si pensamos que mindfulness es esta capacidad natural que todos tenemos de enfocar nuestra atención en el momento presente de una cierta manera, sin juzgarnos, sin reaccionar en automático, pues no es difícil de entender que los niños y los adolescentes pues también pueden beneficiarse, ¿no? De esta cualidad de tener una atención presente, una atención enfocada, no solamente para el desempeño, digamos, en la escuela, que eso es uno de los beneficios, sino también para que los niños puedan aprender a ser más empáticos, puedan conectarse con los demás y una serie de beneficios. Entonces, de ahí es que viene parte de esta relevancia del mindfulness en la educación. Partimos de la base, pues, que la educación en general, pues no solamente implica lo que a muchos de nosotros nos enseñaron en la escuela, que son habilidades de memorización, de raciocinio, de análisis de datos, de aprenderse fechas históricas, etcétera, lo cual es muy importante, pero no es lo único que hay en la educación y creo que ahora con el paso tan rápido con el que se genera nuevo conocimiento, pues es imposible mantenerse al tanto de todo lo nuevo que surge. Entonces, es importante aprender estas habilidades, pero no es lo único que hay. También existe esta otra área que a veces ha estado descuidada en la educación, que es también aprender a educar nuestras propias emociones, o en este caso las emociones de los niños, los adolescentes, nuestra propia atención, es decir, educar para la vida, como a veces se conoce, ¿no? Aprendiendo habilidades fundamentales que a veces son mal llamadas habilidades suaves, por eso es que lo pongo entre comillas, porque en realidad son habilidades críticas no solamente para el desempeño, como decía ahorita, sino también habilidades para las relaciones interpersonales, para poder gestionar nuestras propias emociones y sobre todo, insisto, en el caso
de los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizaje a veces se conoce o se caracteriza como aprendizaje socioemocional. Es un término que surgió en la Universidad de Yale en Estados Unidos y que engloba todas estas habilidades que a veces también se conocen como habilidades prosociales, ¿no? Que ayudan a que las personas o los niños y los adolescentes puedan contribuir de una manera positiva a su entorno, empezando por ellos mismos o ellas mismas, la familia y por lo tanto la sociedad también, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Además de esto, eh, estas habilidades, como les decía, pues están relacionadas con constructos o con conceptos como la empatía, la atención, la compasión y que son, insisto, habilidades absolutamente importantes en todos los sentidos, ¿no? Y por cierto, no solamente hablemos de variables blandas, digamos, o de habilidades blandas, ¿no? O suaves, sino también hablemos de cómo esta capacidad de desarrollar mindfulness puede de hecho incidir, y esto está mostrado en muchas investigaciones, en el rendimiento escolar. Es decir, no es difícil de entender que un niño, niña o adolescente que esté bien concentrado, que sepa manejar sus emociones, pues le va a costar mucho menos trabajo desempeñarse en la escuela. Además del efecto longitudinal que puede tener el practicar mindfulness. Es decir, si un niño aprende estas habilidades desde que es niño o niña, pues imagínense lo que va a pasar cuando somos o cuando sean adultos, ¿no? Es decir, hay un beneficio también a largo plazo. Entonces, esto es parte de la importancia del mindfulness en la educación. Y creo que la pregunta que surge naturalmente en este sentido es, ¿cómo puedes tú saber si tienes, digamos, las credenciales o la aptitud para poder enseñar mindfulness en la educación? Y insisto, esto es algo que nosotros, una pregunta pues que nos hacen muy frecuentemente, ¿no? Un traguito al té nada más. Entonces, nosotros hemos detectado ciertos perfiles, ciertas características que si tú te identificas con alguna de ellas es muy probable que puedas cursar el entrenamiento con éxito, que puedas ayudar a niños y adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, primer punto, ¿no? Si tú eres un profesional de la educación, a una profesional de la educación, si eres maestro, maestra, educador, o a lo mejor si eres director de una escuela, directora, etcétera, y quieres incorporar nuevas herramientas a tu repertorio, al repertorio que ya tienes, digamos, de estrategias, de técnicas en el aula, etcétera, etcétera, seguramente este tema del mindfulness en la educación te puede beneficiar. De hecho, yo les diría que más o menos, tal vez entre 30 y 40%, incluso un poco más de las personas que participan en el entrenamiento entran dentro de este perfil por motivos naturales y obvios, ¿no? Segundo, que este también es un porcentaje importante de personas, si tú ya eres practicante de mindfulness o de meditación, tal vez tienes formación en el tema, has experimentado los beneficios en tu propia vida y tienes este interés de derramar o de extender estos beneficios hacia niños y adolescentes, también creo que eres buen candidato o candidata para poder enseñar mindfulness en este contexto de la educación. Y cuando hablamos de educación, digamos, la educación es muy amplia, ¿no? Cruza todas las edades y como adultos aprendemos, pero aquí estamos hablando de niños entre 5 y 18 años, ¿no? De eso se trata el entrenamiento. Ahorita en un ratito les platico. Entonces, si cumples con esa característica, digamos, también puedes enseñar desde nuestro punto de vista. Otro tipo de perfil es que a lo mejor no eres profesional de ayuda o de la educación, pero tienes un compromiso sincero con la práctica. Mucho de lo que sucede al enseñar mindfulness a niños y adolescentes parte con lo que nosotros o a través de lo que transmitimos como personas. Ustedes saben, digo, yo tengo una hija chiquita, los que tengan primos, sobrinos, hijos, etcétera, sabrán que los niños chiquitos no hacen caso a lo que les decimos, sino a lo que nosotros hacemos y cómo nos ven, ¿no? Entonces, este mismo principio también aplica en la medida en que nosotros podamos encarnar la práctica. Entonces, por eso digo, si tienes compromiso sincero con la práctica, también puedes aprender a enseñar mindfulness en este contexto. Y evidentemente, si quieres ayudar a niños y adolescentes a tener un mayor bienestar, un mayor equilibrio, una mejor salud emocional en general en sus vidas, pues evidentemente también puedes enseñar mindfulness en la educación, ¿no? Así que ese es otro punto importante también. Así que, pues bueno, creo que hemos marcado un poquito el contexto, el escenario del mindfulness en la educación y creo que también puede serles de utilidad a ustedes muy rápidamente. Acuérdense que esto no se trata tanto de mí, se trata de ustedes, pero quiero compartirles un poco
cómo ha sido mi trayectoria en el tema del mindfulness. El instituto no se creó por sí mismo, es decir, han sido años y años de trabajo, ¿no? Y mi primer involucramiento con la práctica de mindfulness, de hecho, se dio no porque yo estuviera buscando una carrera profesional necesariamente, sino que hubo una época en mi vida, hace más de 20 años, en donde yo estaba atravesando por situaciones personales bastante complicadas, ¿no? Emocionalmente hablando. Y entonces, pues al buscar muchos tipos de ayuda, psicoterapia, grupos de apoyo, etcétera, pues me acabé encontrando, ¿no? Con esta práctica de mindfulness, estas prácticas meditativas, en donde pues realmente yo encontré un alivio significativo para mi propio sufrimiento, ¿no? Y en esa época, pues yo estaba estudiando la carrera de psicología, ¿no? Entonces, justo por ese interés en la práctica, pues empecé a tratar de encontrar puentes, ¿no? Entre esto que a mí me había beneficiado y que hasta la fecha me sigue beneficiando, y cómo podérselo ofrecer a otros. Entonces, yo estaba estudiando la carrera. Ustedes saben que en la mayoría de las universidades, pues se tiene que hacer un servicio social. Entonces yo estaba buscando hacer mi servicio social y un día me encontré con un servicio social cuyo tema era impartir técnicas de relajación. Entonces yo fui a hablar con el profesor y le platiqué de mi experiencia meditando y me dijo, oye, Eric, ¿por qué no haces tu servicio social dando talleres de mindfulness o de meditación? Y bueno, se podrán imaginar que yo estaba aterrado porque pues yo no tenía formación, yo nada más era practicante. Y bueno, pegábamos pósters en la Facultad de Psicología y para nuestra sorpresa lo que sucedió es que los cursos se llenaban, eran cursos gratuitos y llegaban 80 personas, 100 personas, justo por esta enorme necesidad, ¿no? Que existe de aprender a regularnos a nosotros mismos. Entonces, eso fue lo que pasó con el servicio social. Y ahí fue donde empezó mi formación. Mi interés siempre ha sido tratar de encontrar este puente entre estas prácticas y pues el campo de la psicología, porque yo soy doctor en psicología, ¿no? Entonces, justamente ahí fue donde se empezó a crear ese puente. Yo tengo también formación como psicoterapeuta, pero llegó un momento en donde la demanda fue tanta que finalmente tuve que dejar mi práctica psicoterapéutica. Yo tiene más o menos unos 7, 8 años que ya no veo pacientes. Eh, y bueno, se creó el instituto, ¿no? En aquella época, para los que no sepan, pues el mindfulness no era tan popular, ¿no? Yo era una de las poquísimas personas, uno de los pocos locos, pues, que andaba pregonando el mindfulness por todo el mundo. Yo lo que le digo a mis estudiantes siempre es que ustedes están viviendo la época dorada del mindfulness, porque ahora hay una apertura muchísimo mayor a este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que empezó a suceder. Trabajo en Mindful Schools, que ya les comentaba, estuve yo 5 años, aprendí muchísimo acerca de justo el tema del entrenamiento ahí en Mindful Schools. Y bueno, después empezó a dar el trabajo internacional, el crecimiento y simplemente compartirles esto, insisto, no es que se trate de mí, sino nada más poderles compartir que esta posibilidad de crecer con el mindfulness, pues es muy real, ¿no? A cualquier persona le puede suceder, ¿no? Siempre y cuando tenga un buen entrenamiento, una buena disposición, etcétera, ¿no? Así que pues bueno, esto es parte de mi trabajo, el trabajo de un servidor en algunos espacios, algunos de nuestros grupos, antes del COVID, obviamente, ¿no? Ahora que estamos en COVID, pues todo es virtual. Pero bueno, habiendo dejado eso, quiero que platiquemos también un ratito de cuáles son los elementos que desde nuestra experiencia de muchísimas personas que hemos entrenado son claves para que tú puedas desarrollarte como instructor o instructora de mindfulness en la educación. Es un modelo que nosotros hemos desarrollado y que en realidad es muy sencillo, pero justamente creo que ahí radica su valor en esta sencillez para poder visualizar pues cuáles son las áreas, ¿no? Que tienen que desarrollarse para poder ejercer de una manera profesional, competente, etcétera, ¿no? Lo primero que les comentaba hace un ratito, y que quiero extenderme un poquito más, es la importancia de la práctica personal. Em, Seguro muchos de ustedes lo tienen claro, pero otros no tanto. Cuando nosotros queremos compartir estas prácticas con otras personas, mucho del valor de lo que compartimos también está en lo que nosotros representamos y lo que nosotros encarnamos desde nuestra propia congruencia. Es decir, si yo quiero enseñarle a un niño a que tenga un poco más de calma y un poco más de atención y yo estoy todo distraído y todo nervioso, pues el niño, más que hacerle caso a mis palabras, lo que va a tomar es justo ese estado en el que yo me encuentro, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que uno pueda encarnar la práctica, va a ser mucho más fácil que la ejecución, digamos, la técnica, la estrategia,
digamos, caiga en un suelo fértil, ¿no? En términos de lo que le sucede a los niños y a los adolescentes. Entonces, la práctica es importante, no solamente por eso, sino también por los beneficios que tiene para nuestra propia vida, evidentemente, ¿no? Yo vería muy difícil que una persona enseñe mindfulness sin haberlo practicado, ¿no? Es un principio que nosotros defendemos y que valoramos mucho en el instituto, la importancia de la práctica personal, insisto, también por un argumento de simple congruencia, ¿no? Entonces, importante la práctica, insisto, para el valor que tiene nuestra propia vida y también en términos de lo que encarnamos, ¿no? Evidentemente, solamente tener una buena experiencia en práctica, pues yo creo que no es suficiente, ¿no? Para poder enseñar de manera eficaz. Nosotros también valoramos mucho la formación teórica. Es decir, puede haber una persona que tenga años y años de experiencia, pero si no conoce los mecanismos de acción de mindfulness, si no conoce cómo es que opera la práctica con niños, cuáles son algunas de las principales investigaciones, etcétera, pues el profesionalismo con el que se desempeñe, pues seguramente será pobre, ¿no? Entonces, la importancia de la formación teórica también juega un papel importante, ¿no? Creo que es parte de lo que profesionaliza nuestra labor como instructores de mindfulness. Entonces, si se fijan, hay una relación entre práctica y teoría, ¿no? Es importante encarnar, pero también es importante saber el por qué. Y el otro elemento que yo creo que es lo que la mayoría de las personas pensamos cuando nos queremos formar en algo, es el cómo, o sea, es la técnica, o sea, cuáles son los ejercicios que le puedo enseñar a los niños, por qué ciertos ejercicios para cierta edad y otros ejercicios para niños más chicos, cómo se debe de montar un salón de clases, toda la técnica, ¿no? Entonces, lo mismo, la técnica por sí misma no tiene mucho valor si no está acompañada de estos otros dos elementos. Nosotros hemos visto que cuando estos tres elementos de práctica, de hacer dentro, técnica, hacer para afuera y teoría, el conocimiento acerca de, están en balance, es mucho más sencillo que tú, es mucho más probable más bien que tu ejecución como instructor o instructora pues sea competente, ¿no? Además de todo esto, hay un elemento que engloba a los otros tres, que creo que es muy importante, que es la comunidad de aprendizaje. Es decir, formar parte de un grupo de personas que compartan este interés por la práctica de mindfulness, pues es básico, es elemental para poder desempeñarse, insisto, con competencia. Y por varias razones, ¿no? Una de las razones importantes, creo yo, y no es difícil de entender, nosotros lo vemos todo el tiempo, es que en esta comunidad, en este compartir con personas que tienen los mismos intereses, muchas veces lo que termina sucediendo es que se forman amistades, se forman alianzas de trabajo, se dan ideas que no se hubieran dado, ¿no? Si no hubiera una comunidad. O sea, la comunidad misma tiene un valor y nuestros alumnos nos lo retroalimentan constantemente. Nos dicen, parte de lo que he valorado de este entrenamiento es la comunidad. Además del conocimiento y la formación que nosotros les damos, pues la comunidad es algo que nosotros valoramos muchísimo, ¿no? Entonces, nuestro modelo de trabajo implica, digamos, trabajar con estos tres elementos dentro de una comunidad de aprendizaje. Y creo que con todo esto, espero que haya quedado claro que mindfulness es una gran herramienta para que tanto los niños como los adolescentes desarrollen habilidades que son fundamentales para la vida y que muchas veces no se les pone tanta atención en estos modelos tradicionales de educación. Si a ti te interesa ser instructor o instructora de mindfulness para niños y adolescentes y necesitas desarrollar estas habilidades de manera profesional, pues yo creo que esto es para ti, nuestro entrenamiento en mindfulness para la educación. Y vamos a platicar ahorita con un poquito más de detalle de qué se trata este entrenamiento, ¿no? Primero que nada, algunas de las características, ¿no? ¿En qué consiste este entrenamiento? Primero, pues es un desarrollo que está basado en las mejores prácticas de mindfulness, los estándares más reconocidos de mindfulness, insisto, como les comentaba hace rato, para niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 18 años de edad.
De hecho, al enseñarle mindfulness a niños y adolescentes, hay quienes dicen que se les puede enseñar desde antes de los 5 años, y hay quienes dicen que no. Nosotros pensamos que 5 años es una buena edad porque cuando los niños y las niñas están más jóvenes, pues el aparato que les permite desarrollar esta capacidad de poner atención no está tan desarrollado. O sea, la maduración del sistema nervioso no ha llegado a un punto tal donde se pueda ejercer esto de manera eficiente. Y el desarrollo, digamos, el desarrollo psicológico, etcétera, también todavía no llega a ese punto. Y a partir de los 18 años, pues las prácticas ya se asemejan más a lo que hacemos con adultos. Entonces, por eso es que establecemos este rango de entre 5 a 18 años de edad. Punto número uno. Este entrenamiento, que también es importante, está diseñado especialmente para las necesidades de la población latina. Esto a mí me parece que es muy importante porque a pesar de que los niños son niños en cualquier parte del mundo, pues nosotros compartimos características culturales similares como latinos, a pesar de que cada país evidentemente es diferente, etcétera, pues sí compartimos una cierta herencia cultural, ¿no? Entonces, esto también es algo a lo que le ponemos cuidado y le ponemos atención. La modalidad pues es en línea, ¿no? Ahora en estos tiempos pues creo que es indispensable, lo cual te permite tener una flexibilidad en los horarios y aprender a tu propio ritmo. En ese sentido, nosotros tenemos componentes que en educación en línea se llaman sincrónicos y asincrónicos, ¿no? Sincrónico quiere decir que pasa en vivo, para los que no sepan. Esto que estamos haciendo en este momento está pasando en vivo y es sincrónico. Y también tenemos elementos asincrónicos en la plataforma virtual, que ahorita se las voy a enseñar, en donde hay foros de participación, hay lecturas, videos, tenemos guías de enseñanza, les enseñamos paso a paso cómo enseñarle mindfulness a niños y adolescentes, webinars en vivo como este también tenemos, con la diferencia que en el webinar pues podemos conectar todas las cámaras para que todos nos veamos. Ahorita nada más les estoy yo presentando la información y tenemos también un tutor guía que está al pendiente de ustedes. No es que en la plataforma pues nada más los dejemos ahí ya, sino que estamos al pendiente de ustedes todo el tiempo. Si tú tienes dudas, la puedes plantear en los foros, te contestamos en menos de 24 horas, generalmente dentro de 12 horas o menos. O sea, siempre tratamos de estar muy al pendiente de ustedes. La duración del entrenamiento son 8 semanas, es decir, dura 8 semanas, 2 meses completos, ¿no? Y bueno, evidentemente esto tiene valor curricular, está registrado ante la Secretaría del Trabajo en México y también ante nosotros, ante el instituto, que tenemos pues ya bastantes años en esto y un reconocimiento en el campo, ¿no? Además de esto, bueno, quiero enseñarles la plataforma. Esta es parte de la plataforma virtual, en donde, bueno, pues puedes ver las lecciones, es muy amigable, te puedes ir metiendo a cada una de las lecciones, ahí están algunos de los temas, entonces es muy fácil poder ingresar, ¿no? a la plataforma. Otra pantalla más de la plataforma, ahí tenemos parte de una de las lecciones, ¿no? Y bueno, insisto, esto tú lo puedes consultar primero desde tu computadora. Estas imágenes que les estoy presentando son desde la computadora, pero también tenemos una app. Si tú lo quieres hacer desde tu teléfono celular, pues bueno, con tu nombre de usuario y tu contraseña que te proporcionamos cuando te inscribas, puedes ir consultando. Algo que es importante también, que muchas veces nos preguntan, es que las lecciones duran una semana cada quien. Alguien nos dice, oye, ¿puedo terminar todo el entrenamiento en una semana? Pues no, porque entonces no tendría tanto valor didáctico. Entonces tú terminas, digamos, las actividades de la primera lección y hasta la siguiente semana se abre la siguiente. Y tienes que terminar todas las actividades para poder ir avanzando. Entonces queremos que todos vayan al mismo ritmo, ¿no? Y que podamos, digamos, digerir bien el contenido, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la plataforma. Esta es otra imagen más de uno de los videos, ¿no? Parte de los recursos que tenemos, ¿no? Y bueno, va de lo mismo, ¿no? Entonces, para poder ingresar al entrenamiento, hay que llenar una solicitud de ingreso. Es necesario para que podamos conocer si tienes el perfil. Todavía nos falta un poquito de presentación, pero de una vez voy a pegar un link en el chat para las personas que estén interesadas en ir llenando de una vez su solicitud de ingreso. Lo acabo de pegar en este momento. Entonces le das clic a ese link y te va a abrir la solicitud. Igual si estás interesado o interesada, puedes empezar a llenar de una vez la solicitud. Esta es una pantalla. Ahorita que le des clic te vas a ver exactamente esa misma pantalla. Y el link de todas maneras está ahí en
en la diapositiva, ¿no? Vuelvo a pegar otra vez el link por si alguien no lo vio. Le das clic y vas a abrir inmediatamente este cuestionario de admisión que te invito a que lo llenes de una vez si estás interesado o interesada, ¿no? Por otro lado, también, si alguien quiere y ven este código para los que lo conozcan, lo que puedes hacer es escanearlo con la cámara de tu celular. Si estás en tu computadora, le pasas la cámara y te va a dar una notificación para que tú le des clic y también te lo va a abrir. Entonces, si alguien quiere hacer eso, habrá quien sea más tecnológico que otros. Entonces, quien quiera darle al clic al link que está en el chat, adelante, ¿no? Y si no, pues pueden hacerlo por el otro lado, ¿no? Vamos a pegarlo otra vez. Me están diciendo un par de personas que les aparece error. ¿Me puede decir alguien si lo pudo abrir con éxito, el link, nada más? A veces cuando aparece error, pues son... Ah, ok. Ya me dijeron varias personas que sí se puede. Ok. Para las personas que tuvieron problema, que son algunos, pueden volver a insistir otra vez. Muchas veces tiene que ver con tu propia conexión a Internet. Entonces igual pueden dar clic. Y si no, me voy a detener aquí un momentito para que puedan teclear todo el vínculo completo. Vamos a hacer una cosa, vamos a rápidamente hacer un movimiento para poderles pegar el otro link. Denme un segundito, solo para aquellas personas que estén interesadas y no hayan podido entrar. Entonces denme un segundito nada más. Vamos a hacer esto muy rápidamente. Para los que ya pudieron, bueno, pues ahí lo tienen. Entonces voy a copiar aquí rápidamente el vínculo. Vamos a volver a compartir la pantalla. Listo. Y ahí estamos. Y les voy a pegar el vínculo otra vez. Listo, ahí está otra vez, ¿no? Pues cualquiera de los dos vínculos funciona. Muy bien, y ahí está el código QR, ¿no? Como les llaman estos códigos. Perfecto. Ahí está, puedes escanearlo con tu celular. ¿Qué más podemos hablar acerca del entrenamiento? Inicia el 7 de septiembre. Estamos más o menos a un mes de iniciar. De hecho, tenemos cupo limitado, tenemos también facilidades de pago, que ahorita les voy a explicar, y tenemos también la ventaja de que tenemos un descuento por pago anticipado si terminas tu inscripción antes del 21 de agosto. Entonces, voy a volver a pegar aquí. Si me pueden decir también si pueden abrir este nuevo link, por favor. Nada más. Creo que la mayoría de ustedes lo pudieron abrir, pero me interesa a algunas pocas personas que no pudieron abrirlo, que puedan abrirlo, por favor. No sé si alguien le puede dar clic. Nada más si alguien me puede decir, sí, sí lo puedo abrir. Perfecto, aquí me están diciendo que ya pueden. Perfecto. Entonces, bueno, de todas maneras, ahorita lo pueden volver a intentar. Si quieren, terminamos y en la sesión de preguntas y respuestas podemos seguirle, ¿no? Pero el vínculo muchos de ustedes ya lo pudieron abrir. Y ahorita, probablemente porque haya mucho tráfico, ahorita lo podemos lograr. Pero antes, si quieren, para dar una pequeña pausa, y ahorita lo vuelvo a compartir, quiero platicarles un poquito, ya para ir a la sesión de preguntas y respuestas, a hablar de costos, etcétera. ¿Cómo aplican nuestros egresados, algunos de nuestros egresados, mindfulness en el terreno de la educación? Creo que también a veces vale mucho la pena conocer en específico, ¿no? De nuestros alumnos, ¿no? Entonces vamos a platicar 3 casos de éxito brevemente, ¿no? Primero, vamos a platicar de Paulina. Paulina es psicoterapeuta en la Ciudad de México desde hace varios años y ella, digamos, desde antes de tomar el entrenamiento, pues trabajaba con sus pacientes, ¿no? Ella trabaja con niños más o menos de entre 7 a 12 años, ella tenía su formación, etcétera. Y a partir de que tomó el entrenamiento, pues como les comentaba hace un ratito, pudo incorporar estos elementos, estas prácticas basadas en mindfulness a los modelos que ya conocía. Lo que reporta Paulina es que realmente
esta incorporación de las prácticas basadas en mindfulness le ha ayudado mucho a enriquecer su práctica y los mismos niños y los papás de los niños le reportan este tema. Y lo importante con Paulina también es que desde hace algunos meses, ella ya, además de tener su práctica psicoterapéutica, pues ha estado empezando a incorporar talleres en diversas escuelas, además de su práctica psicoterapéutica. Entonces, este es un ejemplo típico, yo les diría, el de Paulina, de gente que tiene ya una formación previa y que puede empezar a ejercer y a expandir este alcance, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, importante, ¿no? Entonces, bueno, primer ejemplo, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo también de una persona que tiene un perfil un tanto diferente, Víctor. Víctor, él no es terapeuta ni es maestro, sino que él es coach deportivo. Él se dedica a entrenar, a ejercer dentro del coaching este entrenamiento mental para deportistas adolescentes. Ustedes saben que el rendimiento en los deportes tiene que ver, sí, con lo físico, pero también con lo mental, ¿no? Y lo que me platica Víctor, que le dicen sus alumnas, porque ella trabaja con mujeres en este caso, es que ellas pueden sentirse mucho más relajadas y mucho más tranquilas al estar jugando competitivamente voleibol. Y esa relajación y esa tranquilidad les ayuda a desempeñarse mucho mejor. Y no solo eso, sino también a no sentir que se les va la vida, ¿no? Por no ganar un punto, por no ganar un campeonato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que también es importante de destacar como parte de las habilidades, ¿no? También, digo, no nos va a dar tiempo, pero les platico de otra persona que entrena un equipo de béisbol en el norte de México y también tuvieron mucho éxito gracias a una pequeñita práctica que enseñamos en el entrenamiento. Eso creo que también es interesante, ¿no? Em, También tenemos el caso de Adriana, ella es ama de casa, es colombiana, y ella desde hace muchos años estaba o está comprometida con su práctica de mindfulness. No tiene tanto estos títulos, pero ella empezó a raíz de la pandemia a ofrecer sesiones en línea, ¿no? Que es parte de lo que muchos de ustedes van a hacer dadas las circunstancias. Y con la sorpresa de que Adriana empezó a llenar sus grupos, ¿no? Primero empezando con familiares, ¿no? Corriendo la voz, practicando un poquito. Y de repente, pues ahora ya no se da abasto, ¿no? Justamente por las herramientas que ha obtenido y sobre todo lo que pasa ahora, digo, yo lo digo por experiencia propia también, los que tienen niños, pues a veces queremos buscar actividades, cosas que hacer, etcétera, etcétera, para nuestros hijos, ¿no? Y de repente no encontramos qué, pues ni modo que estén viendo la televisión todo el día o ni modo que estén viendo el iPad todo el día cuando nosotros estamos trabajando. Entonces, en ese sentido también hay mucha demanda. Ya me están diciendo varias personas que lograron entrar, gracias. Seguramente hubo un pico de tráfico ahí y por eso se trabó, pero les pido que ahorita sigan insistiendo si no se pueden meter. Entonces, ese es el caso de Adriana. También quise presentarles muy brevemente sobre todo para privilegiar el tiempo de preguntas y respuestas, estos ejemplos, ¿no? Que existen. Entonces, si a ti te interesa, número uno, enseñar estas herramientas que están basadas en evidencia científica para poder ayudar a niños y adolescentes a que puedan concentrarse mejor, que tengan más empatía, más rendimiento, en pocas palabras, desarrollar estas habilidades socioemocionales. Punto número uno, si quieres formar parte de nuestra comunidad, tenemos 18 países más o menos de toda Latinoamérica, tenemos gente de Europa también, de Estados Unidos. Si quieres impartir estas sesiones de mindfulness de manera efectiva bajo nuestro modelo de trabajo y competente para niños y adolescentes, y si también quieres recibir guía personalizada sobre cómo enseñar sesiones y retroalimentación, porque esa es parte de lo que hacemos, parte importante de lo que hacemos en el entrenamiento, darles retroalimentación. De hecho, desde el principio les invitamos a que empiecen a poner en práctica las herramientas para que les podamos dar retroalimentación. Si a ti te interesa eso, pues bueno, creo que este entrenamiento ciertamente es para ti. Normalmente la inversión del entrenamiento son 17,750 pesos mexicanos. Para los que no sean de México, estos son aproximadamente $950. Este es el precio normal. Como les decía hace un ratito, el descuento por pago anticipado está vigente hasta el 21 de agosto. Todavía tienen tiempo. Si tú pagas antes del 21 de agosto, tienes dos opciones. La primera opción es hacer un solo pago de 16,500 pesos, que son $900. Y la otra opción es que hagas tres pagos fijos. Son fijos los pagos de 5,800 pesos mexicanos o $315. Entonces, esas son las dos opciones que tienes hasta antes del 21 de agosto. Entonces,
es importante decir también que el cupo es limitado. Entonces, normalmente para después del 21 de agosto ya nos quedan muy poquitos lugares porque hay mucha gente que aprovecha este descuento por pago anticipado. Entonces, estos pagos, digamos, en México se pueden hacer por depósito bancario o por tarjeta de crédito, por PayPal, y también en el extranjero, fuera de México, se pueden hacer los pagos por PayPal. Entonces, esas son las dos opciones hasta antes del 21 de agosto. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Si estás interesado o interesada, ¿cuáles son los siguientes pasos? Primer paso, llenar tu cuestionario de admisión, que espero que ya todos hayan podido ingresar. Si no, ahorita lo voy a volver a compartir. Seguro hubo este pico de tráfico que creo que ya se resolvió. Punto número 1. Punto número 2, mandarnos tu currículum y una carta de exposición de motivos. Además del cuestionario que muchos ya contestaron o están contestando, necesitamos conocer un poco acerca de tu perfil profesional y que nos escribas en una cuartilla, en unos 4 o 5 párrafos, ¿por qué te interesa entrar a este entrenamiento? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu intención, digamos, para que nosotros podamos determinar si te conviene o no te conviene entrar? Entonces, estos 3 elementos, el cuestionario, el currículum o hoja de vida, como le llaman en algunos países, y la carta de exposición de motivos, es lo que nos va a ayudar a que tú puedas, o que más bien nosotros podamos determinar si te conviene o si cumples el perfil. Entonces, primer paso, cuestionario, luego nos mandas el currículum y la carta de exposición de motivos. Acuérdense que iniciamos el 7 de septiembre, estamos a más o menos un mes de iniciar, pero el descuento por pago anticipado se termina el día 21 de agosto. Entonces, te invito a que si estás interesado o interesada, de una vez llenes el cuestionario de admisión, el link está en el chat. Y bueno, espero, insisto, que ya se haya resuelto ese pico de tráfico. Y si les parece bien, lo que podemos hacer, tenemos un ratito, y acuérdense que tenemos la sorpresa para quienes se queden al final, ya no nos falta mucho, solo nos faltan las preguntas y respuestas. Podemos pasar justamente a eso, a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, lo que les invitaría, lo que les pediría, es que en el chat puedan empezar a pegar o a teclear más bien sus preguntas y yo las iré leyendo y las iré contestando. En la medida de lo posible voy a tratar de ser lo más conciso, lo más breve que se pueda, porque generalmente tenemos muchas preguntas, ¿no? Entonces, si les parece bien, podemos empezar por ahí, ¿no? Ok, vamos a ver. Me están diciendo aquí, puedes poner los costos nuevamente. El entrenamiento tiene un costo normalmente de 17,750 o $950, pero voy a volver a compartirles la diapositiva, denme un segundito nada más. Pero antes del 21 de agosto, existe este descuento. Puedes pagar en un pago de 16,500 o $900 si te encuentras en el extranjero, fuera de México, o 3 pagos fijos de 5,800 o $315. Entonces, ahí están los costos. Voy a dejar de compartir. Ahorita puedo volver a compartir si quieren. Hay posibilidades de una beca. Tenemos un número limitado de becas parciales. Entonces, para quienes estén interesados, en su carta de exposición explíquenos por qué quisieran recibir una beca, qué porcentaje y las otorgamos en base a mérito. Hay un número limitado. ¿Hay otras fechas de entrenamiento? No, el siguiente entrenamiento es el 7 de septiembre. Probablemente sea el último que hagamos en este año, así que bueno, aprovechar, ¿no? ¿Cuántas horas totales dura el entrenamiento? Esta es buena pregunta porque en educación en línea es bien difícil determinar las horas exactas porque cada quien digiere los materiales a un paso diferente, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto en promedio o en un rango, digamos, es entre 70 y 80 horas totales, contando todos los elementos, ¿no? Varía, ¿no? Hay gente que lo hace en un poquito más de horas, un poquito menos, pero más o menos por ahí va, ¿no? Muy bien. Dice, los 3 pagos, ¿en qué tiempo deben de hacerse antes del 21? Si tú quieres hacer los 3 pagos y haces tu primer pago antes del 21, los otros 2 pagos ya se quedan igual. ¿Me explico? Entonces, si antes del 21 haces tu primer pago, los otros 2 ya se quedan igual. Entonces, no tienes que hacer tus 3 pagos antes. De hecho, son 3 pagos mensuales. Probablemente no fui claro con eso, ¿no? Entonces, haces tu primer pago el 21, ya comenté las cantidades. El segundo pago se te hace al mes siguiente, que es más o menos a la mitad del entrenamiento. Y el último pago coincidirá más o menos al final del entrenamiento, ¿no?
Dice, ¿qué diferencia tendría un entrenamiento de mindfulness normal a este entrenamiento en educación? No sé a qué te refieras con normal, supongo que te refieres a adultos, pero este entrenamiento está centrado únicamente en que tú aprendas a enseñarle mindfulness a niños y adolescentes de entre 5 y 18 años. El entrenamiento para adultos es otro boleto. Nosotros tenemos un par de programas de formación para adultos, que es nuestro diplomado y la formación en MBCR, pero bueno, hoy estamos centrados en el entrenamiento para educación. Para quienes estén interesados en aprender a formar adultos, pueden meterse al sitio web mindfulness.org.mx. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Si la pandemia llegase a pasar, habrá clases presenciales. Este entrenamiento lo hacemos únicamente en línea. Queremos primero darle la facilidad de horarios, ¿no? En un primer momento y en un segundo momento darle la posibilidad a gente que vive lejos de México de poder tener la posibilidad de participar. Entonces, por eso es que este entrenamiento en particular se imparte en línea, ¿no? Se necesita entrenamiento personal previo en mindfulness. La ventaja de este entrenamiento es que nosotros en este triángulo del modelo, ¿se acuerdan que les expliqué ahorita? Enfatizamos no solamente en que aprendas a enseñar, sino que también aprendas tú mindfulness, ¿no? Entonces, la mejor manera de determinar esto es ver caso por caso, ¿no? Existe gente que tiene poca o nula experiencia en mindfulness, pero tiene experiencia en otras áreas y eso los hace buenos candidatos. Pero en general, para este entrenamiento, nosotros proveemos con esta posibilidad de que tú practiques mindfulness, que desarrolles esta habilidad también, ¿no? Dice, mis alumnos tienen 3 años, entonces no puedo trabajar con ellos mindfulness. Yo te diría que en general no. Te mentiría, para serte honesto, si te dijera que a los 3 años es posible practicar mindfulness. Yo me acuerdo que en Mindful Schools, en esta organización, una vez un maestro me dijo, oye, yo estoy trabajando, me dijo, Eric, estoy trabajando con niños o bebés casi de 2 años mindfulness, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé un poco extrañado porque yo creo que un niño bebé de 2 años, pues es muy difícil que pueda sostener su atención en un solo punto. En términos de su desarrollo y maduración, como les comentaba ahorita, pues seguramente hay muchas otras actividades que pueden beneficiarles más, ¿no? Nosotros decimos que 5 años es el mínimo, hay quien dice que 4 tal vez, nosotros preferimos empezar a los 5 años, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo hay otra fecha de curso? Como decía ahorita, este probablemente sea el último del año, así que el siguiente será probablemente febrero o marzo, todavía no sabemos, ¿no? Muy bien. Aquí alguien está haciendo 3 preguntas. Voy a tratar de ser lo más conciso que pueda. Dice, hay muchas personas en mi país que trabajan mindfulness. De hecho, hay de Costa Rica, hay mucha gente de Costa Rica que son nuestros alumnos, ¿no? A lo mejor alguno de ellos se ha entrenado con nosotros. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un curso, una certificación y un diplomado? Primero, la diferencia, por lo menos en el modelo, que creo que es un modelo bien común, pues, en muchos lugares, es que la diferencia, por ejemplo, entre un entrenamiento y un diplomado es el número de horas. A lo mejor estoy diciendo un poco mal el número de horas, pero aproximadamente para que sea un diplomado tienen que ser más de 120 horas. Entonces, esto no es un diplomado, esto es menos que un diplomado, pero es un entrenamiento que te certifica para poder enseñar mindfulness. Entonces, espero haber aclarado esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo llega mi certificado a Costa Rica? Nuestros certificados son digitales por definición, pero si tú o alguien más nos pide que se lo mandemos físico, porque mucha gente todavía prefiere hacer eso, nosotros se los mandamos, nos das tu dirección y te lo mandamos. Nosotros preferimos que ahorremos árboles, pero si alguien quiere que se los mandemos físico, lo podemos hacer con mucho gusto. Lo hacemos todo el tiempo, de hecho. Buena pregunta. Gracias por todas las preguntas. Voy a tratar de irme un poquito más rápido porque sé que muchos de ustedes quieren quedarse hasta el final para la sorpresa. Ya casi terminamos. Dice, ¿cuáles son los beneficios de aplicar mindfulness en niños de kinder? Em, los beneficios en general son comunes independientemente de la edad, pero los niños de kinder, los niños pequeños, 5 años, 6 años, pueden primero que nada aprender a reconocer lo que están sintiendo, que esto es una cuestión que a veces muchos adultos no sabemos hacer, reconocer, y en ese reconocimiento aprender a regular las emociones y además de eso poder también generar emociones positivas como amabilidad, compasión y empezar también a ejercitar de manera incipiente esta capacidad de concentrarse. Insisto, la capacidad de concentrarse como la entendemos los adultos se empieza a dar un poco más adelante de los 5 años, aunque los 5 años evidentemente se pueden concentrar los niños, pero no al nivel de un adulto, ¿no? Estoy siendo muy esquemático aquí, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Dicen, ¿qué se diferencia el mindfulness de las técnicas de relajación? También una muy buena pregunta. El mindfulness puede ser relajante.
De hecho, para quienes hayan practicado, seguramente sabrán que practicar mindfulness puede darte un estado de mucha relajación, pero el objetivo de la práctica de mindfulness es desarrollar nuestra atención. Esta atención, esto es lo que muestran muchas investigaciones, tiene muchos beneficios para la salud, para el sistema inmune, hay áreas del cerebro que cambian cuando practicamos mindfulness y sobre todo también nos ayuda a regular nuestras emociones. Hay áreas de nuestro cerebro, hablando de neurociencia contemplativa, que se encargan justamente de ayudarnos a regular nuestras emociones. Se ha visto que la gente que practica mindfulness tiende a tener muchas más conexiones en esta área que la gente que no las tiene. Entonces, esto con una técnica de relajación en general no se puede lograr. Entonces, la técnica de relajación es muy válida, digo, no es una crítica, son muy buenas, pero el objetivo es un tanto diferente, desarrollar la atención versus desarrollar la relajación, ¿no? Tal cual. Dice una consulta, ¿se puede hacer vía transferencia el pago? Sí, claro. Los 3 pagos de 5,800, ¿en qué tiempo? Son pagos mensuales, una vez al mes. Muy bien. Dice, si nunca he practicado, buena pregunta, si nunca he practicado mindfulness, pero estoy involucrada en educación, ¿puedo aplicar? Sí, por favor. Yo prefiero, no es que prefiera, ¿no? Sino que son distintos perfiles. Una persona que ya esté dentro de la educación conoce mejor que nadie el territorio, ¿no? El territorio de cómo es educar. Entonces simplemente es añadir nuevas herramientas al repertorio que ya tienes. Entonces, por supuesto, tú eres candidata en ese sentido, ¿no? En fin, bueno, más preguntas sobre los 3 pagos que ya aclaré. Dan constancia, claro que damos una constancia, un certificado. ¿Cuánto dura el entrenamiento? Dura 8 semanas, ¿no? Muy bien. ¿Con qué periodicidad hablan nuevas generaciones? Normalmente hacemos 2 o 3 al año. Esta es la última de este año, lo más probable. Muy bien. Tiempo de duración. Estoy viendo aquí las preguntas. Hay algunas repetidas, entonces me las estoy saltando. Eh, Dice, ¿este seminario también lo tienen para aplicarlo en adultos? Sí, tenemos, como les decía, el diplomado y la formación en MBCR, ¿no? Que es reducción de estrés basado en mindfulness. Lo pueden checar en el sitio web, ¿no? Edad máxima para ser un entrenador. Creo que es la primera vez que me hacen esta pregunta. Estoy haciendo memoria. Yo creo que la persona de mayor edad que ha tomado con nosotros, digo, no les sabría decir la edad exacta ahorita, pero yo creo que más de 75 años, ¿no? Y con bastante éxito, por cierto. Yo creo que hay algo, digo, los que somos más jóvenes, que te da la experiencia que los que somos jóvenes no lo tenemos. Entonces creo que hay un valor también y en nuestra sociedad a veces no valoramos a la experiencia. Yo creo que es muy importante hacerle caso a la experiencia, ¿no? En fin, dice, estoy interesada, pero estoy esperando el diplomado. ¿Se abrirá? Sí, el diplomado ya está abierto. Entonces puedes meterte al sitio web a seguir el proceso, ¿no? Adelante. ¿A dónde envío mi currículum y carta? info@mindfulness.org.mx. info@mindfulness.org.mx. ¿Okay? Los pagos fijos son mensuales. Sí, son 3 pagos. ¿A dónde se envía la carta? Acabo de decir info@mindfulness.org.mx. Muy bien. ¿Hay material de apoyo para el entrenamiento? Sí, claro, nosotros les proveemos material de apoyo que son guías de sesiones, cómo hacer las sesiones dependiendo también de la edad, porque no es lo mismo enseñarle a un niño de 5 años que a un adolescente de 16. Y al final del entrenamiento, cuando cierra la plataforma, ustedes pueden descargar todo esto en un archivo de PDF con todos los materiales. Entonces, si quieres, lo puedes imprimir o lo tienes en tu computadora, pero son aproximadamente unas 50 páginas, ¿no? Del manual, ¿no? Además de la formación. Muy bien. Dice, ¿las 70 o 80 horas incluyen el tiempo de meditación personal? Claro, claro, buena pregunta también. O sea, es tan importante para nosotros, ya lo comentaba, la meditación personal, o sea, tu propia práctica para ti, pero también para poderle enseñar a los demás. Es algo que enfatizamos mucho, ¿no? Voy a volver a pegar el link por si por ahí hay alguien, aquí hay una persona que dice que no se pudo conectar. Entonces, eh, aquí está. Otra buena pregunta aquí, ¿cuánto tiempo se invierte semanalmente para la preparación? Como comentaba hace un ratito, a veces es difícil establecer exactamente porque cada persona aprende a un ritmo diferente. Lo que nosotros hemos visto es que más o menos eh, son entre 7 y 8 horas, tal vez un poquito más, como unas 9 horas a la semana en la plataforma. El resto del tiempo para completar las 80 horas es tu propia práctica personal. Entonces, más o menos calculen que ese es el tiempo que se lleva, ¿no?
Muy bien, entonces aquí acabo de pegar el vínculo otra vez para el cuestionario. Y voy a escribirles ahorita la dirección de correo también, aunque les sugiero, por favor, si pueden primero llenar el cuestionario y luego mandarnos sus documentos. Entonces, igual voy a ponerles aquí info@mindfulness.org.mx. Muy bien, perfecto. Muy bien. Otra pregunta, por ahí me estoy saltando algunas, pero bueno, creo que más o menos estoy abarcando todo. Dice, eh, ¿cuál es? Ya me perdí, espérenme tantito. Aquí la tenía ya, discúlpenme. Listo. Cuando hablamos de meditación, ¿están basados en alguna línea filosófica o religiosa? No, nuestros programas de formación son seculares. Secular quiere decir no religioso, aunque muchas de estas prácticas tienen su origen en ciertas filosofías y ciertas religiones. Nosotros creemos que esta práctica debe ser accesible a todas las personas, independientemente de sus creencias, ¿no? Entonces, realmente también ponemos mucho énfasis, también en parte de la formación que tiene el equipo que tenemos nosotros, pues es dentro del terreno de la psicología, dentro del terreno de la educación. Entonces, ponemos mucho cuidado en eso para que sea secular o laico, ¿no? Si le quieres poner ese término, ¿no? Muy bien, aquí alguien dice, soy médico, cumplo perfil, estoy muy interesado. Claro, en términos generales, sí, lo que te invitaría es que nos mandes, por favor, el cuestionario, y por favor, evaluar desde ahí el perfil, ¿no? Acabo de pegar otra vez el link para quienes no se pudieron meter, ¿no? Muy bien, dice, soy docente y lo quiero poner en práctica. Adelante. Tienes a priori buen perfil, tenemos que revisar tus documentos, tu cuestionario, etcétera, ¿no? Perdón, aquí hay una pregunta, creo que le hicieron varias veces. Dice, ¿qué institución avala la certificación? Está avalado por la Secretaría del Trabajo en México, es una constancia de habilidades laborales y está avalada también por nosotros, por nuestra experiencia de 17, 18 años haciendo esto, ¿no? El costo, para quienes no lo escucharon, antes del 21 de agosto es o un pago único de 16,500 pesos mexicanos o $900, y la otra opción es hacer 3 pagos fijos mensuales, 3 de 5,800 pesos mexicanos o $315. En fin, creo que hasta cierto punto hemos contestado todas las preguntas, espero. De todas maneras, les agradezco a todos su paciencia, sobre todo los que se están quedando al final. Dice, ¿un estudiante de psicología puede aplicar? Claro, por supuesto, hemos tenido muchos estudiantes, hombres y mujeres de psicología, ¿no? Muy bien. Entonces, para todos los pacientes y las pacientes que se quedaron al final, no crean que se me ha olvidado. Tenemos esta sorpresa y la sorpresa es que de manera libre, sin ningún costo, les vamos a obsequiar un módulo de práctica de mindfulness en nuestra plataforma virtual. Lo único que les pido es que en el chat nos peguen su correo electrónico para que podamos mandarles el link. Alguien dice aquí un DC3 de la Secretaría de Trabajo. Exacto, es una constancia DC3 de la Secretaría. Exactamente. Perfecto, aquí ya están pegando los correos. Gracias a todos. Entre 1 o 2 días les estaríamos mandando esto, el módulo gratis. Y bueno, esperamos que contesten su cuestionario de admisión para las personas que están interesadas. Recuerden que el descuento por pago anticipado termina el día 21 de agosto. Y mándenos sus documentos para poder darle seguimiento. Así que, pues bueno, gracias a todos quienes están escribiendo sus correos. Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutitos más para quienes estén pegando sus correos y les podamos mandar esto que les va a llegar a su correo. Lo que les va a llegar es un correo con un vínculo para conectarse al curso, y les va a llegar también una contraseña. Tu nombre de usuario va a ser tu correo. Va a llegar todo esto explicado, no se preocupen, y ahí van a poder acceder, ¿no? Así que bueno, gracias a todos quienes están pegando sus correos para este módulo de mindfulness gratuito. Y bueno, aquí estamos ya. Estoy dando tiempo para que todos puedan escribir su correo y poderles enviar esto. Gracias a todas las personas que se conectaron. Eh, Gracias a todos y a todas.
Si ya dejaste tu correo, pues bueno, estamos cerrando ya estamos recibiendo los últimos correos. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Espero verlos pronto en el entrenamiento. Me dará mucho gusto conocerles más a detalle, más en persona. Y pues bueno, seguimos en comunicación. Buenas tardes, noches y que tengan bonita tarde. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Bye.